mira qué niña tan bonita, mira qué niña tan bonita. ¿Cómo se llama? Ay, se llama Mariana Raturgia Gutiérrez Castellanos. Hazme el fregado favor. ¿Tú le pondrías a tu hija Mariana Raturgia? ¿A quién se le ocurrió eso? Horrible el nombre. Y además, como vamos a ver aquí, no existe. ¿Qué es eso de la dramaturgia narrada? ¿Qué es eso de la narraturgia? ¿Qué es eso del teatro narrado? Eso no existe. Eso es una falacia argumental. De eso trata este capítulo. Y no, curiosamente, para hablar de eso que dicen teatro narrado, dramaturgia narrada, narraturgia. Oigan nomás qué horrible palabra, narraturgia. Para hablar de eso, hay que hablar primero de qué es el teatro dialogado. Y si de todos modos insistes que quieres hacer teatro narrado, si de todos modos insistes que eso existe y que vale la pena hacerlo, por lo menos déjame explicarte antes cuáles son las convenciones del teatro dialogado, de la convención dialogada, y te voy a explicar cómo romperlas para que puedas hacer esas cosas que llaman teatro narrado. Ya sé lo que andan diciendo, ese Legón es un loquillo. Pues sí, Legón se volvió loco. Estás en el rinconcito y hoy vamos a hablar del teatro narrado. Perdón, no, vamos a hablar del teatro dialogado. Bueno, pues no, vamos a hablar de teatro y ahí cada quien saque sus conclusiones. Lo primero que habría que decir, y esto es bien importante, es que al espectador no le importa. Todo este asunto de si el teatro dialogado o el teatro narrado que traen nombre, ay Dios mío, me parece un asunto tan retrógrado. Bueno, todo este asunto al espectador no le importa. El espectador va a ver una obra de teatro y le importa si le gusta o no la obra. Bueno, hay una serie de valores que considera de la obra y dentro de estos valores no revisa primero, esta obra es de teatro narrado. No, esta obra es de teatro dialogadito. Eso no le importa al espectador. El espectador va a ver teatro. Este asunto entonces es un asunto endogámico, entrópico de los dramaturgos, de los teatreros, que no le llega al espectador. Al espectador lo que le importa es que sea efectivo. Es que el asunto no es si usas diálogos o no los usas. El asunto es si estás en convención dialogada o no. Partamos de ahí. Mucho de lo que llaman teatro narrado se refiere a un teatro en el que la convención dialogada está rota en algo. Ahorita vamos a ver cómo la rompieron. Pero primero veamos de qué se trata esto de la convención dialogada. Vamos por orden. ¿Qué es una convención? ¿A qué nos referimos con la convención? Bueno, el teatro tiene muchas convenciones. El cine tiene las propias también. Hay algo que inventaron los griegos con la tragedia. Ya lo vimos en el capítulo del nacimiento de la tragedia, del que el primer registro que tenemos escrito, por lo menos, es el de Esquilo, en el que pusieron a los personajes a platicar entre ellos sobre la escena. Este fue el gran cambio y creó lo que ahora entendemos como teatro, porque creó una convención, un sistema de reglas en los que el espectador y los ejecutantes llegan a un pacto tácito. ¿Qué es un pacto tácito? Que no hay necesidad de enunciarlo. Le entran a un juego. ¿Y cuál es la regla de este juego? Que el espectador va a creer una serie de cosas, aunque sepa que no son, durante el momento de la representación. No es que la vaya a creer, van a jugar a que están pasando, a que son esas las cosas. Es un pacto entre el espectador y los ejecutantes, en el que el espectador suspende su credibilidad por un momento durante la representación, entra al juego, entra a la convención, y aunque sepa que ese actor no es ese actor, que esa roca no es esa roca, que ese lugar no es ese lugar, aunque sepa que él está en el teatro, como quería el Dr. Johnson, él no le importa. Él juega a que está en Venecia, que está en cualquier otro lado. Cuando le recriminaban al Dr. Johnson, al Dr. Samuel Johnson, decir que Shakespeare era un gran autor, y una de las críticas que le hacían era que para el espectador no era razonable pensar que en un momento estaba en Venecia y a los 5 minutos estaba en Chipre, el Dr. Johnson respondía, no es que el espectador crea que ahora está en Venecia y a los 5 minutos está en Chipre. El espectador cree que está en el teatro y con eso resolvió el asunto, con la convención. El espectador ya convino que va a jugar, que está en otra parte y por lo tanto puede hacer esos juegos. Oye, espérate. Antes de seguir, porque luego no acabas. Ponle like, suscríbete al canal si no te has suscrito y ya después sigues viendo el programa, porque luego no acabas de ver la clase y ni like me pones a mí. ¿Ya le pusiste like? Vámonos pues. Esta convención dialogada, o que llamamos la convención dialogada, y la vamos a poner como antítesis de esto que llaman, yo no sé por qué, ni cómo se les ocurrió eso, de teatro narrado, narraturgia y toda esa bola de estupideces, realmente está compuesta por 7 convenciones. Para suspender su credibilidad del espectador y entrar al juego del teatro, tiene que creer 7 cosas diferentes al mismo tiempo.
¿Qué quiere decir con que pasan cosas diferentes? ¿Diferentes a qué? Diferentes a que si estuviera un narrador platicándome todo en pasado y en tercera persona, ¿no? Como el Aedo antes, que te platicaba todo de frente, o como en el Ditirambo, que te contaban las historias mientras bailaban en pasado. Aquí tenemos las 7 convenciones que conforman en sí la convención dialogada. Hay 3 que son básicas, que son las que le dan forma, una muy importante generada de la cuarta, y otras 3, por lo menos otras 3, que se desprenden de esto. Los 3 pilares de la convención dialogada: reconvención de espacio, reconvención temporal y la caracterización o reconvención del ejecutante. La cuarta, que es un derivado de y es efecto de la sincronía de tiempos entre la realidad y el espectáculo. Las 3 siguientes son resultado a su vez de este juego: la aparición de una entidad enunciadora, la incompletitud o parcialidad y la opacidad. Estas son las 7 convenciones básicas sobre las que se soporta el teatro dialogado, la convención dialogada. La primera es muy sencilla, la reconvención del espacio. Es muy fácil. El espectador no cree que lo que está viendo es un pedazo de teatro, un pedazo de tablas allí enfrente de él, en el teatro, en Atenas o donde estén, que lo que está en el escenario no es el escenario. El espectador conviene que está en otro lugar. Prometeo encadenado, si estás viendo la obra de Prometeo encadenado, tú estás viendo cómo Prometeo está encadenado a una roca en el fin del mundo. No está en el teatro, no está ahí. Nos lleva a otro lugar. Segunda convención importante, la reconvención del tiempo. Ese es un ajuste de calendarios. No creo que hoy martes en la noche estoy en el teatro. Hoy martes en la noche estoy viendo lo que pasó hace a lo mejor más de 1000 años en un palacio de Dinamarca, donde mataron al rey y el hijo está encabronado. Fíjese, no solo estoy en otro lugar, sino que me transporta a otro tiempo. A esto jugamos el espectador y la escena. Esto es importante, esto lo convenimos. La tercera, obviamente, derivada de esto, la de la caracterización. El actor no es el actor. El actor Juan Pérez no es Juan Pérez. Este actor, este negro que conozco yo, que se llama Juan Pérez el Negro y es mi vecino, en la escena es ni más ni menos que Otelo, el almirante de la flota veneciana, al menos durante la obra. Ya cuando salga me lo agarraré de bajada allá en la calle, pero estando en la escena, él es el mismísimo Otelo. Esta es la reconvención de la identidad. Y esta, fíjense, que es la que más les molesta a los actores cuando tienen que actuar obras en las que está rota la convención, que es lo que pasa, no es que sean obras narradas, cuando tienen que actuar en estas obras donde está rota o se rompe constantemente la convención, pues el actor, sobre todo el de formación naturalista, se vuelve loco porque quiere saber desde dónde está hablando, desde el quién está hablando, para entender todo el sistema, todo el trabajo que hacen para completar lo que está en el texto. Esto les molesta mucho. Estas 3 son las básicas: tiempo, lugar y personaje. Son los 3 pilares de la convención dialogada. El cuarto, la sincronía de relojes. La sincronía entre lo que está pasando en la escena y lo que estoy yo viviendo como espectador. Está muy fácil. En el teatro, si el espectador trae un reloj y en escena hay un reloj, los 2 relojes van corriendo a la misma velocidad. El tiempo de la convención es el tiempo de la realidad. Y nos vamos ahora a las otras 3 convenciones. Esta es básica, pero me encanta. En el teatro dialogado, quien narra, ojo, el teatro siempre narró antes y después del diálogo, y el actor está ahí para narrar. Lo que pasa es que ahora el actor narra desde la primera persona, ya sea el singular o del plural, principalmente desde la primera persona del singular. Ya no habla en tercera persona, si se fijan. No es un narrador ajeno que está platicando lo que les pasó a otros. Es alguien que está hablando desde una identidad. Esta convención también la llaman de identidad enunciadora. El hablar en primera persona implica que está hablando desde una identidad enunciadora. Este otro que decían, que ya no es él, sino es otro, en la tercera convención, la de la caracterización, va a hablar desde su identidad. No solo es otro, sino además es otro que habla. Esta es buenísima, la incompletitud o parcialidad, porque esta la usamos mucho para tejer las tramas. Mientras hay un narrador omnisciente, como en la epopeya, que en teoría lo sabe todo y te da la información completa, que no te está engañando, que te dice lo que sabe y en apariencia sabe bastante, no tienes una serie de posibilidades de jugar con el espectador sin que se sienta engañado. Pero al estar parcializado el discurso, ahora la historia te la van a platicar desde sus parlamentos entre varios personajes. Y cada uno de esos personajes, cada entidad enunciadora, no tiene toda la información, o la tiene incompleta, o se esconde información con fines deliberados. Esto permite muchas manipulaciones de la trama y es una de las cosas más padres que pasan cuando aparece por fin el diálogo sobre la escena. La séptima es sutil, pero no menos importante: la opacidad. No solo la entidad enunciadora tiene información incompleta y te da información incompleta, sino que además es necesario, exige una encarnación, exige una interpretación. Lo que dice siempre va a ser solo una parte de todo
lo que implica el decir lo que tiene que decir. Una cosa es lo que dice el personaje y otra cosa es lo que está pensando. Esta parte de lo que está pensando el personaje no la sé. En una narración sí la puedo saber porque el narrador me dice, y fulanito entonces pensó, ¡ay caramba! Bueno, eso lo pensó, no lo dijo. Ahora yo no lo tengo exclusivamente lo enunciado por el personaje. ¿Qué implica esto? Que el actor tiene que revelarnos cierta actitud, cierto estar del personaje. Vean el capítulo de la situación para que vean de qué hablamos. Tiene que considerar una serie de elementos para, en su interpretación, completar todo lo que la palabra, por naturaleza y por convención, no puede hacer. Esto es maravilloso. Inclusive el Aedo, ya en la misma entonación actoral del Aedo, cuando era en tercera persona, no estaba esto. Una cosa era entonar como el recitador y otra cosa era poblar el árido parlamento de palabras secas, poblarlo con todo lo que está pasando en la cabeza del personaje. Fíjense nada más entonces 7 convenciones que conforman la convención dialogada. ¿Por qué nos sirve saberlo? Bueno, hay que saber lo que estamos haciendo, pero también sirve saberlo, bueno, pues para que entiendas qué quiere decir estar en el diálogo y sobre todo cómo jugar con esto. Por ejemplo, una obra emblemática que todos recuerdan aquí en México, de teatro que llaman narrado, fue un boom en su tiempo, de los alemanes de Schimmelpfennig, la obra de la Noche Árabe. La obra de la Noche Árabe realmente se basa en romper la convención de la opacidad. Si se fijan, ni siquiera se fue una de las principales. La rompió de ladito, pero la rompió muy bien. Lo que estamos escuchando no es lo que dicen los personajes. Lo que estamos escuchando es lo que piensan los personajes en situación. Esta ruptura es la base de la estructura de su texto, a partir de romper la opacidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algo que llamamos teatro, que sucede sobre un escenario, y no nos vamos a meter ahorita en complicarnos sobre el tema de escenario, que se nos presenta de manera activa mediante convención dialogada. Y esta convención dialogada, obviamente, está platicando una historia, está relatando algo. Esta es más o menos la definición, prácticamente por sentido común, que podríamos tener de lo que es una obra de teatro convencional, en la que los actores se disfrazan, cantan y bailan. Hay hechos que suceden en un escenario que no necesariamente cumplen con todas estas reglas o rompen con algunos de los principios de convención que implica la escena o que implica la convención dialogada o que implica el concepto en general. De lo que estamos hablando ahora es de esos que rompen con la idea que ahora entendimos de la convención dialogada. Si quieren jugar con la convención y quieren romperla y les gusta hacerlo, no solo basta con meter narradores a diestra y siniestra que le escupan el texto de frente al público. Pueden buscar cualquiera de estas 7 convenciones y ver cómo romperla. Por ejemplo, un espectáculo de stand-up. En el espectáculo de stand-up está el cómico parado en un escenario, frente a un micrófono, frente a un público, contando chistes. Pero no conviene que están en otro lugar, en otro tiempo, y él no pretende ser otro, no juega a ser otro, no está en convención, está, de hecho, físicamente frontal hacia el público. Esto no es teatro narrado, este es un borracho contando chistes en un bar. Miren las 7 convenciones que vimos. Una cosa es erosionar el edificio del diálogo y otra cosa, volarle con dinamita los fundamentos. Si le vuela las 3 primeras convenciones, simplemente ya no estás hablando de una parateatralidad o de una teatralidad o de algo que es prácticamente teatro. Teatro en el sentido como lo conocemos convencionalmente. Simplemente no estás haciendo teatro. Subirte a manejar un coche no es hacer teatro. Hay veces que se rompe, por ejemplo, en la sincronía. De hecho, la rompemos todo el tiempo en el teatro, en la sincronía. Es muy rara la obra que no tiene cortes diacrónicos, que no tiene cortes de convención. De hecho, el mismo teatro griego, desde que aparece la tragedia, conserva el coro. Y el coro es una entidad totalmente fuera de convención. Lo que pasa en Edipo, después del prólogo y antes del primer acto, como quieran llamar, yo no sé cómo los dividan, en la entrada del coro, es una entrada que dura muy pocos minutos, no está en convención, no está en convención que se supone que entre que salió Edipo y volvió a entrar, pasaron algunas horas. El coro está totalmente fuera de convención y así durante toda la historia del teatro. Todo el teatro siempre, el teatro dialogado, tuvo rupturas de convención muy claras. La convención de la parte, tan común, tan común en toda la historia del teatro, donde un actor le dice algo al público en la parte que en teoría no están escuchando los demás, es una ruptura total de convención. No se diga después los juegos deliberados de Brecht. Toda la historia han existido rupturas de convención.
convención. Si me preguntan a mí mi gusto, yo amo la convención dialogada y entre más me meto a ella, más asombrado estoy. Ese momento maravilloso, ese giro de 90 grados que da el protagonista para ver los ojos al antagonista y se reconoce en el otro y empieza a hablar con él. En ese momento nació el teatro como lo entendemos y nació nuestro oficio. Imagínense haber estado en Grecia, en Atenas, en el teatro, la primera vez que pasó esto. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! Esto no existía. Es uno de los grandes inventos de la humanidad. Tiene algunos problemitas la convención dialogada. Yo voy a dar mi punto de vista nada más, porque a veces la rompo, porque a veces meto narradores, porque la convención dialogada, vamos a verlo en un esquema básico, que les gusta tanto, basado en el conflicto. Planteamiento de conflicto, nudo y desenlace. El PND, que les gusta tanto también. No me voy a pelear con ustedes. Ya vimos el capítulo de la acción, ahí está arriba la liga, para cuando quieran verlo. Y también tenemos en la descripción la liga del capítulo sobre el conflicto, donde ya hablé de este tema. Entendiendo en este esquema de planteamiento, nudo y desenlace. El diálogo es muy poco eficiente planteando conflictos y es muy poco eficiente saliendo de ellos. Donde es realmente muy eficiente, muy sabroso, es en el nudo, en la parte del medio. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que para plantear situaciones complejas, en vez de echarme 20 parlamentos en diálogo entre dos, haciéndose mensos, para poner al espectador en situación, a veces prefiero, en algunas obras lo he hecho, prefiero plantear rápido, ¿no? Entra el narrador y dice, aquí están estos, su problema es este, y vámonos directo, igual para salir. Ya roto esto, ya se puede romper todo lo demás. Para los que me preguntan, porque siempre lo dicen, si mi obra de las floppies, las chicas del 3,5 floppies, es teatro narrado, por favor, claro que no es teatro narrado. En ningún momento rompe la convención del diálogo, en ningún momento la rompe. En tal caso, con lo que está jugando y rompiéndolo, es con un principio del relato en general, que es el principio de la identidad. Son con las cosas con las que estaba jugando yo en esos tiempos cuando creía que el personaje era una secuencia adjetiva y lo quería ver qué hacía con el personaje. Quería usar también el edificio, el objeto, el antro el 3,5 floppies, quería tratarlo como un personaje o como yo creía entonces que era un personaje, saca toda la acción obviamente a la Xenia, estaba jugando con eso y en la última escena hace una ruptura muy grave del tema de la identidad también. Entonces no, la respuesta no está en lo narrado, gracias a Dios. Lo que habría que entender es que el asunto del diálogo no es el que hace drama al drama. Ayuda a complejizarlo de una manera maravillosa, pero no le es esencial. Romper la convención no hace que los actores ahora sean narradores. El actor y el personaje siempre, desde toda la historia, con diálogo, sin diálogo, están ahí para narrar. El actor es un narrador, el personaje es un narrador. Hay una obra en México, hay una obra al menos para mi generación, que fue emblemática, que es Las cartas del artista adolescente. Realmente se llama James Joyce, carta a un artista adolescente, que es una adaptación que hacen Martín Acosta y Luis Mario Moncada de las cartas del artista adolescente de James Joyce. En algún momento de la obra, que de por sí les quiero decir que ya está planteada desde una convención narrativa desde el principio, pero en algún momento aparece este parlamento que ven en pantalla. ¿Qué dice Stephen? No sé, dijo Stephen. Este parlamento para mí es emblemático para mi generación y para todos aquellos de mi generación, empezando sin duda por el maestro Edgar Chías, que insistieron tanto en jugar sobre la escena rompiendo la convención dialogada, en empezar a hacer esta cosa que llamaban teatro narrado, porque es importante, fíjense nada más, con solo 4 palabras, no solo está rompiendo la convención dialogada, está rompiendo el principio de identidad también, un fundamento ya no del teatro del relato en sí, como lo vimos antes, está rompiendo todo con 4 palabras nada más. Eso fue boom. Eso debió llevar al público en su momento, sobre todo a la gente más entendida de esto, a que le diera vueltas a millones de kilómetros por hora a la cabeza. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahí creo que empieza realmente la historia de esto que están haciendo ahora de teatro narrado en este país. No solo eso, inicia una nueva actitud ante el texto dramático, una nueva manera de enfrentarse a la escena con el texto. Los aristotélicos. ¿Qué es lo que pasa? En un principio, efectivamente, el término narraturgia lo introduce Sanchis Sinisterra para designar a ciertos objetos que efectivamente rompían con la convención dialogada. Pero con el tiempo la realidad es que al que hace teatro narrado o hace esta cosa de narraturgia, la verdad no le interesa demasiado el término. Quienes normalmente lo traen a colación como para justificar su atavismo son los que insisten en hacer obras puramente dialogadas y lo hacen como para burlarse del teatro narrado, diciendo que el que hace teatro narrado no sabe hacer teatro. Bueno, decir eso es para empezar, no tener ni lecturas, por favor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sigo insistiendo, a mí me encanta el teatro dialogado. Llevo 20 años comiendo del teatro dialogado y no pienso dejar de comer. Me encanta, pero decir, por favor, que el teatro narrado
narrado es para los que no saben hacer teatro dialogado. Digo, por favor, hay que leer. Hay cosas potentes en la ruptura de la convención. Entonces, no te apures a hacer revoluciones, que te apure a hacer teatro y tú juegas sobre la escena como quiere Edgar Chías y juega con lo que te guste. Si por ahí en Facebook andan diciendo, que Aristóteles dijo, que Aristóteles diga lo que quiera, que en Facebook digan lo que quieran, tú ve a la escena, plántate y ponte a hacer teatro. Y por cierto, Aristóteles ni le interesó el tema ni abundó en él, le valía madre. Hace una enunciación de 3 modelos de narrador al principio en 3 renglones de la poética y no vuelve a hablar del asunto prácticamente nada, para que no les vengan con el famoso cuento que ya tanto hemos visto. Y que Aristóteles dijo, Aristóteles no dijo nada de esto. Si quieres hacer una revolución, si quieres pelearte realmente con el tema, yo creo que andan en otra cosa ahorita las experimentaciones. Por eso me parece una falacia cuando se ponen todos estos dramaturgos de segunda fila a discutir sobre el teatro narrado en Facebook. Las verdaderas luchas del teatro, tanto aquí en México como en otras partes, no están alrededor de la convención dialogada, no están alrededor del teatro narrado o no narrado. Lo que están erosionando ahora los jóvenes, y a veces con mucho éxito, es la mismidad del teatro. Hay algunos que de plano se van de largo y de plano le fallan, pero en general la idea que se está cuestionando, los fundamentos generales de la teatralidad, que sí, entre esto hay algo de ruptura de la convención dialogada, pues bueno, es normal, pero el fondo del asunto mucho más fuerte, lo que realmente está cuestionando es la idea que tenemos sobre lo que es teatro y la teatralidad en general, y ese es otro tema muy grande. No es tema realmente de debate, digo, en las coctelerías o en los salones de belleza, a lo mejor sí, en el teatro serio, en el teatro de la gente que piensa, no es tema de debate realmente ahora si el teatro es narrado o no. Entonces, si quieres hacer una revolución, fíjate dónde están los que están rompiendo los fundamentos del teatro, tanto en el objeto como en los modos y modelos de producción. Ahí es donde realmente están las revoluciones. Espero que te haya gustado este programa, que hayas aprendido algo. Ya sabes quién soy Legón, el que ni narra, ni hace teatro, ni actúa, ni entra en conflicto, ni madres, sino solo ahora hace programitas para Luis Mario Moncada. Nos vemos la próxima semana. Si no le has puesto like, ándale ahora sí pónselo. Si se lo pusiste, no lo pongas de nuevo porque lo borra, Hasta la próxima.